Hola amigos y hermanos de Familia Koinonia. Hoy es viernes 10 de abril, Viernes Santo, y quiero compartir con ustedes los acontecimientos que tenemos registrados en la palabra de Dios, de lo que sucedió ese día tremendo para la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que fue un día que marcó una diferencia para la raza humana, para nosotros. Un día que, siendo trágico, siendo tremendo para la vida de nuestro Señor, se iba a transformar en un día de restauración, un día marcado en la historia donde sería el beneficio para nosotros recibir una gracia, un favor inmerecido a través del pago, de la ofrenda total y absoluta de la vida de nuestro Señor, muriendo en una cruenta cruz. Hoy Viernes Santo. Quiero que escuchen la lectura. Hoy quiero leer lo que está registrado en el Evangelio de Juan y de esta manera poder con nuestra imaginación trasladarnos a aquellos momentos allá en Jerusalén. Había pasado la noche anterior cuando nuestro Señor fue aprehendido, y lo compartí algunos pensamientos en el video que les envié. Y Jesús estuvo prisionero durante la noche. Jesús estuvo en un calabozo donde lo colocaron después de haberle injuriado, golpeado, esperando el amanecer. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 28, nos describe lo siguiente una vez que amaneció. Entonces trasladaron a Jesús de la presencia de Caifás al pretorio. Era al amanecer. Pero los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse antes de comer la Pascua. Entonces Pilato salió hacia ellos y les dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Ellos le contestaron y dijeron: si este no fuera un malhechor, ciertamente no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a su ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Para que tuviera cumplimiento la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato, entrando en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le contestó: ¿acaso soy yo judío? ¿Soy de tu propia nación? Y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí ahora. Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú dijiste que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para testificar acerca de la verdad.
Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo: no encuentro delito alguno en él. No obstante, ustedes tienen la costumbre que les suelte a uno en la Pascua. Así que, ¿quieren que les suelte a este rey de los judíos? Entonces todos ellos empezaron a gritar diciendo: no, no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Luego los soldados entretejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, vistiéndolo con un manto púrpura, y le decían: paz a ti, rey de los judíos, y lo golpeaban. Salió Pilato otra vez y les dijo: he aquí les traigo afuera frente a ustedes, para que sepan que ningún delito yo encuentro en él. Entonces Jesús salió afuera llevando puesta la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Al verlo, los principales sacerdotes y los guardias gritaban y decían: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le dijeron: nosotros tenemos una ley, y conforme a lo que está en nuestra ley, él merece la muerte, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esta palabra, tuvo todavía más miedo, y entrando de nuevo al pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y tengo la autoridad para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiera sido concedido de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Por esta razón, Pilato pretendía soltarlo, pero los judíos gritaban más y más: si sueltas a este hombre, tú no eres amigo del César, porque todo el que se proclama rey se opone al César. Cuando Pilato escuchó esto, hizo llevar afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Empedrado, y que en hebreo se dice Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, como a las 12 del día. Entonces él dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaban: llévatelo, llévatelo, y crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a su rey? Los principales sacerdotes le dijeron: no tenemos más rey que el César. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo sacaron, llevando Jesús su cruz hasta el lugar que se llama la calavera, y que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron, y junto con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Pilato también escribió un letrero y lo colocó sobre la cruz, y así estaba escrito: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos.
Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado se encontraba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Luego dijeron los principales sacerdotes a Pilato: no escribas, Él es el rey de los judíos, sino Él dijo: soy el rey de los judíos. Pilato les respondió: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados crucificaron a Jesús, le quitaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado. Pero su túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por eso se dijeron unos a otros: no la cortemos, sino echemos suerte sobre ella, para ver quién se queda con ella. Y tuvo cumplimiento la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estas cosas hicieron los soldados, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, Miriam, la esposa de Cleofas, y Mariam Magdalena. Entonces, al ver Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que se encontraba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que se había consumado todo, para que la escritura tuviera cumplimiento, dijo: tengo sed. Había allí una vajilla llena de vinagre, y ellos empaparon de vinagre una esponja y colocándola en una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo: he aquí, consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, dijeron: que no pasen la noche estos cuerpos en sus cruces, porque al amanecer es día de reposo. Y debido a que aquel día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que quebraran las piernas a los que habían sido crucificados y que fueran bajados. Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado junto con Jesús. Pero al llegar con él, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas. Y uno de los soldados le hirió el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que ha dicho la verdad, para que también ustedes crean. Porque estas cosas acontecieron para que tuviera cumplimiento la escritura que dice: no será quebrado hueso suyo. Otra escritura también dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, por cuanto era discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le otorgó el permiso. Enseguida fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También fue Nicodemo, el que anteriormente había visitado a Jesús por la noche, llevando con él una mezcla de mirra y aloe, aproximadamente 100 libras, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino
con las especies aromáticas, conforme a la costumbre de sepultar. En el lugar donde Jesús fue crucificado estaba un huerto, y en el huerto estaba una tumba nueva en la cual nadie había sido colocado todavía. Allí pues colocaron a Jesús, porque el día de reposo se aproximaba y la tumba estaba cerca. Esta es la narración de este acontecimiento que el apóstol San Juan describe en su evangelio. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también describen este acontecimiento con algunos otros puntos que ellos mencionan. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros podamos tener este recuerdo de la crucifixión, la horrible muerte, penosa, insultante, porque la muerte de cruz era la muerte más, diríamos, terrible para los malhechores que el Imperio Romano tenía. Era una manera de avergonzar al sentenciado y una manera de advertir a todos aquellos que se opusieran a las normas y leyes romanas el destino que les podría pasar si se rebelaban a estas leyes. Pero Jesús, sin mancha, sin pecado, el Cordero de Dios, fue llevado a esta horrible muerte. Y dentro de toda la revelación de la enseñanza de la palabra de Dios, desde el mismo nacimiento de Jesús, con sufrimiento, el sufrimiento de su madre, de no encontrar un lugar adecuado para que naciera el Rey. Un lugar despreciable, un establo, y en el establo lugar insalubre, no lugar donde poner a un recién nacido, ponerlo ahí en el comedero de los animales. Desde allí hay un mensaje de Dios para la humanidad. El Rey del universo se humanó y puso un ejemplo para que nosotros pensemos en la vida que hay después de esta vida. A través de ese sacrificio, Jesús vino a abrirnos la puerta. El Evangelio de Mateo nos narra cómo es que hubo tinieblas, oscuridad desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde en que Jesús agonizó. Este es un simbolismo, lo mencioné el día de ayer. Toda la maldad, todo el reino de las tinieblas presente en este espectáculo, viendo a Jesús agonizando. Jesús no se defendió, Él fue humilde, obediente. Él podía haberse levantado victorioso, pero Él se humilló para que usted y yo pudiéramos tener esa victoria en Él, victoria en Él, victoria en Él. Por su crucifixión, por su entrega, por su sangre preciosa, la sangre del Cordero nos da ese poder para vencer. Hay una cita, me viene a la mente una cita en el libro de Apocalipsis, donde nos dice eso precisamente, que a través de la sangre de Jesús, nosotros somos vencedores
través de la sangre declara: cada uno de nosotros tiene su victoria. No recuerdo exactamente el pasaje, pero el punto es central. A través de esa sangre que Él derramó, Él ganó victoria sobre toda fuerza del enemigo. Él nos ha dado la autoridad y poder para poder hollar serpientes y escorpiones. Jesús declaró: y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Jesús es nuestro campeón. Jesús resucitó con poder y gloria. De eso compartiré el día de mañana, domingo de resurrección. Quedémonos con esta imagen: un gran sacrificio de amor. Nuestro Rey y Señor se entregó por ti. Dios les bendiga mucho.